Buenas tardes, hermanos. Bienvenido a cada uno de ustedes en esta tarde aquí a la IBB de La Serena, a nuestra iglesia. Damos gracias a Dios por el tiempo de poder honrar, alabar a nuestro Señor con los cantos, escucharlos cantar a ustedes. A pesar de que como que baja más el miércoles, pero como que se escucha más fuerte el miércoles que el domingo. Eso quiere decir que los que están aquí cantan más que los del domingo. Pero doy gracias a Dios. Es una de las cosas que personalmente echo de menos cuando estoy afuera. La música de nuestra iglesia echo de menos. Bueno, estamos aquí como día miércoles. Vamos a estar estudiando en esta tarde, hablando acerca del amor de Dios. Algo que comúnmente en muchos lugares se habla mucho del amor de Dios. Que Dios nos ama, que Dios ama al pecador, que Dios a nosotros nos ama, que Dios como un padre ama. Y hablamos siempre del amor. Pero lamentablemente a veces este término del amor de Dios se ha ido perdiendo realmente lo que significa. Al Señor Jesucristo, inclusive, lo vamos a ver hoy día, hubieron dos personas que le preguntaron exclusivamente de este tema y le preguntaron a él, dos personas totalmente diferentes. Uno preguntó simplemente para desafiarlo y el otro preguntó porque quería realmente una respuesta de parte de Dios y Dios, en este caso Jesucristo, le dio la respuesta a ambos, respondió a ambos. Y vamos a estar hablando acerca del amor, un amor que muchas veces es incomprendible. El amor es incomprendible, ¿no? ¿Sí o no? A veces cuesta entenderlo. Y cuesta comprender a veces el amor entre nosotros, ¿no? Como dice el dicho, entre el amor y el odio. Ay, pero ahí no vamos. ¿Ya? No sé, alguno de ustedes en sus matrimonios, en sus relaciones, primero le caía mal a su esposo y de repente se enamoró. Un día mi señora me dijo a mí un día hace años atrás, me dijo, te quiero contar algo. Sí, mi vida. Me caía súper mal cuando te conocí, agrandado aquí y allá. Pero yo la volví loca igual al final. Hay que aprovechar de decir esas cosas ya que no está. Pero saludos les manda y dice que ha disfrutado muchísimo. ¿Está en línea? La amo, la extraño. Vamos a orar, ¿les parece? Y vamos a estar hablando del amor de nuestro Señor. ¿Qué significa realmente el amor que debemos tenerle a Dios? Padre, gracias Dios te damos en esta noche. Gracias mi Señor por permitirnos a cada uno estar en este lugar. Sé que somos privilegiados, algunos lamentablemente por trabajo, minería y otras cosas no pueden estar aquí. Y por eso somos agradecidos de decirle gracias a Dios por darnos este tiempo de estar aquí. Bendice Dios nuestras vidas, que la palabra de Dios, como lo hemos estado estudiando los domingos, nos desafíe, no salgamos igual, porque realmente a eso venimos. No somos un club social, Dios, no somos un lugar donde venimos a ver a los amigos, donde podemos relacionarnos, sino que es un lugar donde queremos venir a cambiar nuestras vidas. Y cámbianos, Señor, por favor, si es así, porque creo que tu palabra está hecha y traída para eso, para cambiar el alma. Bendice Dios a cada uno de mis hermanos, los presentes que están en línea y a cada persona, Dios, que de una u otra manera después logra ver las repeticiones y todo lo que enseñamos. Bendice desde ya a cada uno. Gracias por todo. Bendice a cada uno, visitas que nos acompañan en el nombre de Jesús. Amén. Así que como les decía yo, muchas veces los fariseos, los saduceos, los escribas, hay varias sectas del mismo judaísmo en aquel tiempo que pusieron a prueba al Señor Jesucristo y le preguntaron muchas cosas. El Señor siempre le estaban preguntando, encarándole en preguntas, pero siempre el Señor dio respuestas genuinas porque Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y si uno quería preguntar algo, iban donde Jesús. Un día le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿qué opinas tú del divorcio? Y él dio su respuesta. En el principio no fue así, pero por la dureza de vuestros corazones, Moisés dio carta de divorcio y permitió. Le preguntaron un tema medio complejo, estamos hablando de 2000 años atrás. Hoy día ya el divorcio hace un par de años era tema, pero hace 2000 años atrás era un tema. Entonces, le preguntaron muchas cosas y el Señor Jesucristo dio una respuesta y siempre fue genuino en su respuesta, hasta que justamente también, y lo invito a abrir su Biblia en esta noche, en el libro de Mateo, capítulo 22, Mateo capítulo 22,
Por si acaso, hermanos, si van a salir los versículos ahí, si no quiere ver los versículos ahí y quiere verlo en su teléfono, véalo en su teléfono, si no, allá en la entrada también hay algunas Biblias, si usted puede ir, tomar una y puede estar leyendo con nosotros. Mateo capítulo 22. Versículo 35. Aquí al Señor le hacen esta pregunta y él entre el versículo 35 y el versículo 38, él responde. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, un tipo del fariseísmo, del judaísmo ahí, de los que transcribían, escribían aquello. Dice, oyendo que había hecho callar a los saduceos, otra secta, se juntaron a una. Versículo 34, 35. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Así que vemos aquí que le están haciendo una pregunta, no porque quieren una respuesta, sino para ver si cae. Maestro, versículo 36. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran. Entonces, ¿qué es lo más importante que Dios demanda de toda la humanidad? Amar. Y estaba dentro de la ley. O sea, era un mandamiento de Dios dado al pueblo de Israel o al que practicara justamente el judaísmo o que se buscara una cercanía a Dios. Tienen que amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el gran mandamiento. Sabemos que después el Señor dio 10 mandamientos, ¿se acuerda? Los primeros 10 mandamientos, porque al final fueron 613 mandamientos, más 2 que se agregaron al final, que fueron 615 mandamientos, donde encontrábamos justamente que se dividían en algunos que harás y otros que no harás. Dentro de esos mandamientos tenemos mandamientos que son morales y tenemos mandamientos ceremoniales. Y cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, dejó los mandamientos morales y clavó en la cruz junto con ellos todos los mandamientos ceremoniales. Es por eso que la gente a veces dice, no, pero es que los mandamientos quedaron atrás en la ley. No, pero no matarás. Hoy día, ¿puedo matar entonces? ¿Puedo matar? No, porque es una ley, es un mandamiento de Dios y es un mandamiento moral. Ahora dijo, guardarás el día sábado. Ah, bien, ese es ceremonial, entonces por eso no es necesario juntarme el sábado. No te vestirás de lino con algodón. Ceremonial. No te afeitarás. Ceremonial. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Moral. ¿Puede entender entonces que los mandamientos de Dios se dividen en dos y los morales se mantienen y los ceremoniales fueron abolidos? Pero el primero y más grande hasta el día de hoy que está aquí en esta tierra dice, amarás al Señor tu Dios. Y es algo moral. Pero mire, en Marcos capítulo 12, versículo 28. En Marcos capítulo 12, versículo 28, a propósito de Marcos, algunos de ustedes conocen a Marcos Ulantay, ¿cierto? Al hijo del profe que falleció, bueno, para uno le dice profe, pero el técnico de fútbol que muchos conocieron. Ahora falleció la hija de la hermana de Marco y me mandó un mensaje. Marco, nos conocemos muchos años con él. Ha estado en la iglesia para los que no lo ubican y me decía que orara mucho porque en realidad está pero mal. No sé en cuánto tiempo, entre el papá y la mamá y la hermana, 4 meses. Perder 2 seres queridos en 4 meses. Y su hermana se había operado, se operó y le dieron de alta a la casa. Y en la noche, ahí en la tarde, en la noche le dio un paro cardíaco y falleció. O sea, no se esperaba. Oren por Marcos Ulantay,
también. Más allá, la Biblia nos demanda en Romanos capítulo 13 que tenemos que orar por las autoridades. Él es una autoridad dentro del país como diputado de nuestro país. Pero está muy triste, así que oren por Marco. Me acordé, dije iba a orar por él. Dice en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas, que había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Este no lo preguntó para tentarle, sino porque escuchó que le había respondido bien, o sea, le llamó la atención la sabiduría. Entonces, oye, respondió súper bien. Le quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí dice dos cosas, ¿ya? Amarás al Señor tu Dios. La palabra Dios se está refiriendo a la palabra Elohim. Y hay que entender el versículo porque la palabra Elohim es un término dado a dioses. Y siempre a Dios se le llamó como, si lo traducimos, sería dioses. Porque en los tiempos antiguos había una mezcolanza entre Dios y habían otros dioses. Por eso dice, por ejemplo, Salmo dice, y llegó Dios a la reunión de los dioses. Y ahí algunos tienden a decir, viste, habían otros dioses entonces. No es una forma simplemente metafórica que Dios está, en ese Salmo está diciendo que Él es el único. No hay otro más afuera de Él. Y por eso el Señor Jesucristo está diciendo que Dios, ¿cuánto es? Uno, aunque la palabra es plural. Estoy tratando para que me entienda, por eso ocupó el término, Dios es uno solo, para que no hubiera confusión, producto de que había este término plural, obviamente, en el origen hebreo. Por eso recalca eso. Pero ese es de otro sermón. Pero al final le está diciendo aquí en el versículo que vemos aquí, en el versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, cuando el Señor dice, lo más importante para Él es que amemos a Dios. Y ahí nacería entonces la pregunta en esta noche para nosotros. ¿Qué realmente entonces es amar a Dios? Porque el Señor dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento? Amar a Dios. Y ahí debería haber venido los escribas, o en este que estaba preguntando, ¿qué debería preguntar? Pero entonces, ¿qué es lo que es amar a Dios? Porque yo le pregunto a usted, ¿usted ama a Dios? Pero si el amor que usted a lo mejor tiene sobre Dios no es el amor que Dios está anunciando en la Escritura, ¿habría un problema? Los hay. ¿Hay este problema de amor muchas veces en los matrimonios? ¿Sí o no? Y no lo ha visto. A veces el esposo le ha dicho, pero si yo te amo. Y la señora le dice, pero si me amaras no harías esto. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Ahora dígame, él le está diciendo que la ama. Y usted le está diciendo, pero es que eso no es amor. Entonces, definamos, ¿qué es lo que es entonces amar a Dios? Porque si yo salgo a la calle, Marco, tú que sales constantemente a la calle, la gente en la calle te dice que ama a Dios. La gente dice, si yo amo a Dios, yo creo en Dios, es lo mismo que ocupamos el término, yo creo en Dios. Sí, yo busco de Dios. Sí, yo amo al que está allá arriba. O sea, toda la gente tiene un concepto de amar a Dios, inclusive los cristianos dicen, sí, yo amo al Señor. Pero ahí nace la pregunta, entonces, ¿qué significa realmente amar a Dios? Y vamos a tratar de hablar acerca de este amor a Dios y vamos a ver que el Señor hasta nos puso algunos ejemplos que en realidad deberían animarnos a nosotros. Rápidamente, algunos pasajes que ustedes conocen en Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Cortito, fácil de aprender.
Y aquí empieza a decir que realmente es amar a Dios. Yo pregunté hace un momento, ¿amamos a Dios? Sí, todos amamos a Dios. Pero en el amor de nuestra concepción o en el amor que Dios quiere que le amemos. Y aquí parte con el primero, algunos versículos. Si yo digo amar a Dios, si me amáis, ¿qué dice? ¿Usted hace lo que dice la Biblia? A veces, pastor. Entonces, ¿ama a veces no a Dios? Porque el que ama a Dios, ¿qué dice? Versículo 21 al 24. Y este se los voy a dejar a ustedes. ¿No han leído hoy día, cierto? ¿No han leído? A mí me gusta que lea la iglesia. Lea fuerte, por favor. Del versículo 21 al versículo 24, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si tú te das cuenta, ese pasaje, ese pasaje es un pasaje condicional de bendición hacia nuestra vida y tiene que ver con el amor. Porque dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, ¿qué hace el que ama a Dios? Guarda los mandamientos. Y pone una condición, mi Padre le amará, pero sí, el Padre o Dios nos ama así. Guardo los mandamientos. Es condicional. Hay un amor ahí expresado de parte de Dios. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces vemos que el amor de parte de Dios, aquí mencionado, que de nosotros hacia Dios, tiene que ver con los mandamientos o tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces nuestra nuestra calidad de amor tiene que ver mucho de lo que hacemos de la Escritura. Hoy día mucha gente podría decir, sí, yo amo a Dios. Sí, yo hago esto por Dios, yo daría esto por Dios, pero todo lo que usted haga tiene que estar basado y confirmado a través de la Escritura. Porque hay personajes en la Escritura que quisieron hacer cosas importantes para Dios, pero estaban fuera de su palabra. Hay un caso de un hombre, y ustedes lo han leído en las historias, cuando el Señor trae el arca del pacto, ese baúl justamente forrado en oro, con madera de acacia, y lo llevaban. El Señor dijo, por favor, cada vez que lleven el arca de un lugar a otro lugar, tienen que hacerlo con unas varas y cargarlos en los hombros y llevarlos sobre sus hombros. Eso es el mandamiento de Dios. Cada vez que transporten el arca, tienen que llevarlo sobre sus hombros con unas varas. Entonces, si alguien dice, yo amo a Dios, ¿qué hace? Obedece y lleva el arca con las varas. Pero hubo gente que amaba a Dios y dijeron, pero para que avancemos más rápido y lleguemos más rápido con el arca, ¿por qué no la ponemos arriba de un carro? ¿Tenían buenas intenciones? Posiblemente amaban a Dios. Porque llegar con el arca a un lugar significaba que en la batalla se podía ganar más luego, porque por eso transportaban el arca, para poder estar el arca en las batallas. Y cuando el arca estaba en una batalla, entonces la batalla se ganaba. Y alguno tuvo la buena intención de llevar el arca. Mal. Resulta que llevan el arca en la historia y dice la historia que golpean una piedra y al moverse el carro, el arca se va a caer. Y vino un hombre que amaba a Dios, o que amaba al arca, o que cuidaba el arca que representaba a Jesucristo, y lo afirmó para que no se cayera, y cayó muerto inmediatamente. Mi pregunta, ¿amaban a Dios? Sí, pero el amor desde ellos hacia Dios, y no el amor que Dios estaba pidiendo de parte de nosotros, que es conforme a sus mandamientos. Hoy día podemos encontrar muchas personas diciendo, yo amo a Dios, pero están haciendo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios.
Y eso es lo que muchas veces vamos a encontrar en nuestra vida. En el libro de Deuteronomio, por favor, el quinto libro ahí en su Biblia, en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 8. Cuando el Señor aquí está hablando justamente del versículo 6 para que entre en contexto, cuando Dios le está hablando a Israel y le dice, Deuteronomio 5:6 dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y esa es la razón por que usted va a encontrar en este lugar que no hay imágenes. ¿Para qué? Si nosotros buscamos al Dios invisible, no al Dios visible, porque creemos en Dios por fe, no por vista. No necesitamos ninguna imagen y la única imagen que hay en esta iglesia es una cruz. ¿A dónde está? Abajo, aquí. Hay una ahí y hay una abajo en la mesita. Pero esas no son imágenes de adoración, sino son imágenes de recordatorio simplemente del sacrificio que hizo Jesucristo. Y es por eso que esa cruz inclusive está vacía, para recordarnos que Él se levantó al tercer día. No fue clavado, no quedó clavado en la cruz. ¿Para qué tenemos a Cristo clavado en la cruz si al tercer día se levantó? Versículo 6, no te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman. ¿Y qué dice? Se da cuenta que el amor de Dios aquí está diciendo, yo soy buena persona, pero con los que me aman. Yo trato bien y soy misericordioso al que me ama, aunque ese el que me ama a veces puede estar equivocado. Porque yo personalmente, y nos podemos decir, de los que estamos aquí, ¿quién está 100% siempre amando a Dios a través de los mandamientos de la Biblia? ¿Alguien? No, porque siempre estamos fallando. Pero es que ahí tiene que ver el amor, porque el amor, si al final del día yo me equivoco y en mi equivocación, en mi error, busco a Dios, ¿qué hace Dios? Me vuelve a amar y me vuelve a hacer misericordia, porque realmente nuevamente entré en el camino que Dios demanda de mí. Y ese amor a Dios, y hay que entender, porque si amamos a Dios, más allá de lo que yo emocionalmente sienta, y lo vamos a ver ya nomás en una historia, pasa a segundo plano lo que yo sienta. Porque a veces los sentimientos, a veces creemos que nuestros sentimientos son más importantes que el obedecer a Dios. Y por eso yo he escuchado frases como esta, que son una frase errónea en los cristianos, y la he tratado de predicar algunas veces o enseñar, ese término de Dios me entiende. Dios sabe mi condición. Dios sabe por lo que estoy pasando. Déjeme decir algo, Dios no te entiende. Dios sí sabe por lo que estás pasando. Pero para eso tenemos la Escritura y Dios simplemente te diría, como le dijo a aquella mujer que estaba errada en su condición, ¿qué le dijo el Señor a esa mujer que la pillaron en adulterio? Número uno, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que se creen mejor que tú? Eso fue lo primero, para hacerle ver que todos somos pecadores. Y la segunda cosa, ¿qué le dijo? Anda y no peques más. El que vaya y no peques más significa que iba a cumplir ¿qué cosa? El mandato de Jesucristo. Y si cumplía el mandato de Jesucristo, estaba demostrando que amaba a Jesucristo. ¿Se da cuenta que Dios es misericordioso
como dice el texto, hace misericordia con el que a lo final hace su palabra, cumple sus mandamientos. Por eso vemos que el amor empieza a actuar constantemente en nosotros. Dice ahí en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan 4, 19, versículo hasta el 21. ¿Lo leen ustedes? Todos juntos. Juan 4, 19 al 21. Ahora ya. Simplemente el Señor Jesucristo, aquí vemos a Juan simplemente siendo inspirado por Dios, lo que está tratando de hacer ver es que el amar al enemigo era un mandamiento de parte de Dios. Ama a tu enemigo. Un nuevo mandamiento os doy. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alguien va a decir, pero pastor, pero si eso es, ¿por qué dijo un nuevo mandamiento os doy si en el Antiguo Testamento estaba? ¿Por qué era nuevo? Porque tenía que ver con amar al prójimo, no con amar a Dios. El mandamiento nuevo era al prójimo. Porque ¿qué decía la ley? Ojo por ojo. Por eso hubieron guerras en el pasado. En el Antiguo Testamento hubieron guerras. El Señor Jesucristo mandó Dios en su Trinidad mandó al pueblo de Israel a atacar a ciertos pueblos y aniquilarlos. Y ahí la gente tiende a decir, pero pastor, es que ¿y el amor de Dios? Si Dios era sanguinario, yo he escuchado decir. Cuando el Señor manda a barrer ciudades completas, niños, bebés, lo que sea, al pueblo de Israel. Y esas son preguntas que a veces a uno le han hecho. A mí me han hecho, pastor, ¿por qué Dios permitió matar a bebés y todo si Él mismo los mandó al pueblo de Israel? Primero que nada, mi respuesta ante eso, primero, Dios es Dios. Y el creador de todo se le antoja hacer lo que a Él se le antoje. Pero también hay que entender que todo tenía un propósito y ese propósito siempre tenía que ver con la venida del Mesías. Porque para que hubiera un AT y un DC, para que hubiera un antes de Cristo y un después de Cristo. Le hago una pregunta. En el Nuevo Testamento, ¿dónde Dios manda hacer guerra? Y en el Antiguo Testamento, ¿se da cuenta que hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo? ¿Quién hace la diferencia? Jesucristo. Porque Jesucristo dice su palabra que fue justamente el enviado y Él vino a traer paz sobre la tierra. Nunca más Dios mandó una guerra después de la venida del Señor Jesucristo, porque dio un nuevo mandamiento. Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Si te pegan en la mejilla derecha, pon la izquierda. En el Antiguo Testamento no estaba esa condición. A que hierro mata, a hierro muere. Capítulo 5 del Primera de Juan. Primera de Juan 5, versículo 22. No, estoy 5, 12. 2. Primera de Juan 5, 2. Le puso el 1 de mayo. Yo leí mal, pues. Gracias, Martinita. Primera de Juan 5, 2 y 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué cosa?
sus mandamientos, pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, no hay otro amor. Cuando yo pregunto, ¿usted ama a Dios? Inmediatamente en su cabeza debería decir, ¿y yo cumplo los mandamientos de la Escritura? Ese es el pensamiento que Dios tenía hacia nosotros. Tenemos que luchar por cumplir ese mandamiento porque está condicionado hacia nuestro amor. Porque dice ahí, pues, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos, ¿qué dice? Y hay gente que dice todo lo contrario. Pero pastor, ¿es tan difícil hacer lo que Dios nos pide? No, no es difícil. ¿O usted piensa que es difícil? Pregunta. ¿Pero a quién le cree usted, po? ¿Le cree a Dios, no? Y si Dios dice que no son difíciles, ¿por qué entonces considera usted que son difíciles? Ya se están justificando ya los creyentes ya y están poniendo trabas. Aclaremos ese punto así rápidamente, me va a salir un poquito del sermón, pero no vamos a arrancar un chiquitito. ¿El Señor Jesucristo pecó? ¿Por qué no pecó? Si ustedes me dicen, no pecó, pastor, porque es Dios, está equivocado. Algunos ya con esa respuesta que le di ya los compliqué. Lo que pasa es que hay que entender, hay un término, los alumnos de instituto van a entender, pero hay un término dentro del mundo teológico que se llama la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Es realmente que Dios es 100% Dios, 100% hombre. Le voy a hacer una pregunta. Cuando al Señor Jesucristo le estaban enterrando la corona de espinas, ¿a él no le dolió igual que a usted? ¿O le dolió igual? ¿Por qué? Porque era 100% hombre. Cuando fue tentado, ¿podría haber caído? Si lo tentaron en su humanidad, podría haber caído, pero soportó. ¿Por qué está diciendo que no son gravosos? Entonces, cuando alguien me dice a mí, con mucho respeto en su respuesta, cuando alguien, pastor, es que Jesús no pecó porque es Dios. No. No pasa por eso. Porque si fuera por eso, no era necesario que el Señor Jesucristo inclusive viniera como humano. Porque Él como Dios podría haber hecho así, tic, salvo. Como algunos dicen por ahí, escogido, salvo. No, simplemente el Señor Jesucristo era un sustituto, pero ese sustituto tenía que demostrar que Él cumplía la misma condición que todos nosotros, pero era el único posible o el único que podía pasar cualquier pecado en nuestra humanidad. Entonces, esa es una respuesta que comúnmente se da, es que no, Jesús no pecó porque es Dios. No, Jesús no pecó porque soportó en su humanidad la tentación. ¿Satanás lo hubiera tentado sabiendo que no lo iba a hacer caer? Es como una respuesta, se responde sola. ¿Satanás sabe quién es Dios? Sí. ¿Y le ha hecho guerra a Dios? No, a Dios no. A su creación, no a Dios. Porque Él no puede atacar a Dios. A su creación sí. Por eso ataca a la humanidad. Pero hay que entender algo. Por eso dice que nadie puede tentar a quién. A Dios. Dios no puede ser tentado. Tú has dado la respuesta. Los ángeles. Hay guerra, hay peleas entre los ángeles. Inclusive Daniel habla de esa gran pelea que había en el cielo. También otras veces pelearon, se acuerda, por el cuerpo de Moisés. También pelearon los ángeles por el cuerpo. Hay peleas espirituales o angelicales. Pero una guerra con Dios, Dios es Dios. No hay guerra. Pero para que ustedes entiendan,
nosotros podríamos no pecar y le aseguro que usted podría estar 5 minutos sin pecar. Haga una oración, pídale a Dios que lo perdone de todos sus pecados y desde ese momento usted está limpio. Y se concentra por 5 minutos, no pensar en alguna cosa que lo lleve al pecado, no haga ninguna acción que lo lleve al pecado, y usted estaría en ese momento siendo una persona impecable, o sin pecado, o impeque, que es el griego, limpio. ¿Ya? Peque, pecado, no pecado. Por eso hay que entender que el Señor Jesucristo, cuando Él está en la cruz, lo vamos a ver un poquito más adelante, antes de la cruz, cuando está en el monte Getsemaní, ¿qué le pidió a Dios? ¿Y por qué está pidiendo si es posible? Le está diciendo, papá, no quiero morir de esta manera. Si es Dios. Ah, bien, estaba en su humanidad. Y en su humanidad le está diciendo a papá, no quiero morir de esta manera, ¿habrá otra manera de morir? No quiero sufrir, no quiero sentir lo que estoy sintiendo. A veces, mi hermano, simplemente póngase un ratito en los zapatos del Señor Jesucristo y piense lo que pasó cuando le metían esos látigos en la espalda, cuando le clavaron la cruz, cuando después que le rompieron. Un día, me acuerdo yo en el instituto, me tocó hacer un estudio del flagrum. Cuando estábamos estudiando en teología para ser pastor, a mí me tocó el tema de exponer acerca del flagrum. Y es por eso que me acuerdo muy bien ese látigo con puntas de hueso. Entonces cada vez que el látigo iba y entraba en la piel, al principio golpeaba, pero después iba destruyendo. Y el problema no era cuando golpeaba, el problema es cuando se sacaba el látigo, porque arrancaba. Y déjeme decirle que ese día el Señor Jesucristo estaba sintiendo exactamente lo mismo que usted siente cuando se corta con un cuchillo. Y que usted, ¡ay, casi se muere! ¿Sí o no? Ay, o está resfriado y casi se muere. El Señor Jesucristo experimentó el dolor máximo. Volvamos ahí a este amor de Dios. Capítulo 3, por favor, versículo 22. Juan 3, 22. Juan 3, versículo 22. Dice así: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Juan 3, 22. Primera de Juan 3, 22. Es que estamos en el mismo libro de Juan. Ah, ustedes se fueron para el Evangelio. Ya, disculpen, hermano. Pero está bien, están siguiendo la prédica, bien. No están durmiendo. Primera de Juan 3, 22, disculpen. Dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos un mandamiento. ¿O por qué? ¿Cuál es el sinónimo de guardar su mandamiento? Porque le amamos. Amor y guardar los mandamientos. Cuando alguien... ¿Y qué es amar a Dios? Guardar los mandamientos. Y si yo amo a Dios, significa que guardo los mandamientos. ¿Qué hace Dios con nosotros? Recibiremos lo que pidiéramos. Por eso Santiago dice, vosotros no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿En qué cosa? A la final, ¿qué está diciendo? Que van de la mano para mí. No reciben porque estás pidiendo conforme
a lo que tú quieres alejado de la palabra. Porque Dios responde y Dios da. Sigamos leyendo, ya que la hermanita de los controles no quiere que sigamos leyendo, sigamos leyendo. Y cualquier cosa que pidieres la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables ¿de quién? Entonces todo lo que yo hago es para agradar a Dios. Y eso significa que estoy amando a Dios. Y este es, ¿qué cosa? Su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un mandato de parte de Dios el hacer sus mandamientos. Y si yo hago lo que Dios me demanda, estoy demostrando el amor que yo le tengo a Dios. Ahora sí vamos al libro de Juan, capítulo 14. Respondiendo Jesús le dijo en el versículo 23 de Juan 14, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí está hablando de que quién nos hace y quién a nosotros nos da la posibilidad o nos capacita para poder hacer y cumplir los mandamientos. El Espíritu Santo. ¿Por qué no está el Espíritu Santo en este periodo del que estamos leyendo? ¿Por qué estaba Jesús? ¿Y quién era el consolador? Él, por eso dice, enviaré otro, porque Él era uno. Y el Espíritu Santo nos iba a enseñar. Hoy día, ¿por qué yo puedo amar a Dios? A través de los mandamientos, porque está el Espíritu Santo. Ahora Él no te obliga a hacer lo que dice la palabra, Él te insta a guardar lo que dice la palabra. Así que veíamos hace un momento en Deuteronomio 5 que no tenemos que inclinarnos a otras imágenes, a otras cosas, sino simplemente amar a Dios. Porque Él hace misericordia a los millares y al que me ama y guarda mis mandamientos. Dios bendice nuestra vida si somos obedientes a su palabra. Y yo sé, y vuelvo a repetir, pero pastor, si usted supiera, pastor, es que si usted se enterara de esta persona lo que me ha hecho, ¿cómo yo voy a amar? ¿Cómo lo voy a perdonar? Y empezamos a condicionar muchas veces aquella palabra. No se olvide, créala a Dios. Dios hace misericordia. Créala a Dios. Dios te va a bendecir independiente a quien tengas al lado. A pesar de la situación que estés pasando, a pesar de que estés llenos de enemigos, bendícelos igual a tus enemigos, porque Dios está prometiendo que va a traer a ti misericordia y te va a bendecir, y todo lo que pidas al Padre, siendo obediente a la palabra, Dios te lo va a dar. Por eso el Señor decía, si alguno me ama, en Juan 14, 23, si alguno me ama, guarda mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y aquí viene la segunda posición que quiero plantearles a ustedes en esta noche, es que también lo he escuchado en cuanto al amor terrenal. ¿Y si no lo siento? ¿Ha escuchado eso, no? Pastor, es que ya no siento que lo amo. Para ver qué otra frase. Se murió el amor. ¿Ha escuchado eso? Se murió, no. Se fue enfriando. Pero si aplicamos ese mismo concepto
al amor hacia Dios, entra en conflicto con el verdadero amor hacia Dios. Porque el verdadero amor hacia Dios pasa por hacer lo que dice la Biblia, no pasa por lo que sientas hacia lo que dice la Biblia. Y ese es el mismo amor que, por si acaso te quiero decir, que es el mismo amor que deberíamos, ojalá experimentar en nuestros matrimonios. Y si usted lo está haciendo o lo ha logrado, porque para mí este es un proceso de poder amarnos de esa manera, te aseguro, o si usted lo está experimentando, te aseguro que estás casi en el cielo. No sé si me di a entender con esa frase. ¿Me doy a entender o no? O sea, si yo en mi matrimonio, a ver, si yo amo a Dios, más allá que yo sienta o no sienta, la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Dios me va a ayudar? Si yo amo a mi esposa, más allá de cómo es ella, más allá de cómo cocina, más allá de su carácter y todo lo especial que es, comilla, negativo hacia mí, y yo la amo porque es un mandato de Dios, Dios no hace misericordia. Dios no bendice mi vida. Pero es que no lo siento. Y solamente hacerte una pregunta, que somos bien bíblicos nosotros a veces. Yo digo, muéstreme un pasaje en la Biblia donde hay que sentir para amar. Vamos al libro de Mateo, capítulo 21, para responder esta pregunta, porque vi algunas caras como que, ya tengo que aguantarlo, pastor. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo no te puedo decir nada, pero veamos qué dice la Biblia. ¿Sí o no? Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres escuchar al pastor o quieres escuchar lo que dice la Biblia? Lo único que te puedo decir, si te gusta escucharme a mí, es que yo me puedo equivocar. Por eso siempre, más allá que uno tenga una posición, la Biblia es la que tiene que hablar. En el libro de Juan, capítulo 14, Mateo 21, que he choqueado con eso de mi señora, que tengo que amarla igual. Estoy echando de menos a la Carola, me dice mi papá, sí, la echo de menos. Echo de menos los fósforos en los fideos. Echo de menos la vainilla en la comida china. Podría seguir hablando, pero no porque no está viendo, así que me va a quedar callado mejor. Y también está mi suegro aquí también, entonces. Pero de que la echo de menos, la echo de menos. Versículo 28 de Mateo 21. Mateo 21, versículo 28. Si usted se da cuenta en el versículo, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron con qué autoridad hace estas cosas. Y a la final, simplemente para entrar en contexto, él está hablando con gente que sabía de la Escritura. Escribas, sacerdotes, gente con mucho conocimiento, y estaba hablando, y vinieron donde él. Y lo increpan ahí al Señor Jesús. ¿Quién eres tú para enseñar con esa autoridad? El Señor les responde, pero miren el versículo 28 que tiene que ver con esa respuesta, para que entiendan el contexto. Les responde porque una de las mejores formas que el Señor tiene es la inducción a través de preguntas. ¿Con qué autoridad enseñas tú?
Espérame. Y contra pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saquen la conclusión, no le voy a decir yo, para que entiendan la forma como el Señor enseñaba. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Acercándose el otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Es la pregunta que hace. ¿Y qué es hacer la voluntad de su padre? Obedecer. ¿Pero qué es lo que es que estamos enseñando? El que hace la voluntad de mi padre, me ama. Entonces, voy a hacer la pregunta. ¿Cuál de los dos ama a su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. ¡Wow! Los que se creen puritanos, los que se creen mejores cristianos que otros, los que andan apuntando a los errores de los cristianos. El Señor les dijo, imagínense, hasta las rameras que han creído en mí, los adelanto. ¿Por qué? La respuesta está ahí misma. Porque, ¿qué dice? ¿Está conmigo? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, ¿qué dice? Le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? Solamente para hacerte ver lo que el Señor Jesús está diciendo. Por eso hace esta pregunta. ¿Y quién hizo la voluntad del papá? Y el que hace la voluntad de mi padre, este es mi discípulo. Lo dijo en otros pasajes. ¿Y qué tiene que ver con eso cuando hace esta pregunta? Pregunta, el primero, ¿sintió responderle al papá? ¿Qué le dijo? No quiero. Su sentimiento estaba sobre la voluntad del papá. ¿Me doy a entender? Porque él está expresando su sentimiento. No quiero. Pero después, volviendo en sí, fue. ¿Me doy a entender para dónde va la aplicación o no? Y el otro dijo, sí, tengo todas las ganas, yo te voy a amar, yo estoy dispuesto. Y no fue. Solamente para hacerte ver que si tú eres obediente a Dios, pero tu sentimiento dice que no, no interesa. Agrada al Padre. Hácele caso a Dios. Pero es que es mi enemigo, no importa. Lo importante es que hagas lo que yo te estoy pidiendo, lo sientas o no lo sientas. ¿Por qué? Porque vas a adelantar a muchos que a lo mejor dicen, yo amo a Dios, yo sigo su palabra, yo hago su voluntad, pero al final del día no se arrepienten de nada. Por eso que nos adelantan a veces personas más pecadoras que nosotros, nos adelantan en obediencia a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que buscan de Dios y dicen, Señor, lo voy a hacer. Me equivoqué, pero ahora sí. Por eso cuando la gente se equivoca, las personas no cambian. Usted siempre, siempre, siempre dé oportunidades. Como dice me estoy carrileando. Me acordé del pasaje, pero no me acuerdo dónde está. Sé que está al lado derecho arriba. Me parece que es Gálatas 5:1.
o si alguno lo busca para no perder el tiempo, pero dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿6? ¿Cuál es? ¿Lo tiene alguien por ahí o no? 6, 6.1. 6.1. Me equivoqué ahí por un capítulo. Mire lo que dice Gálatas. Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote que dice, a ti mismo no sea que tú también algún día te puede tocar a ti. Por eso seamos personas de oportunidad. Porque algún día se puede dar vuelta todo. Entonces puedes entender que hay veces que yo, hoy día hablaba con una hermana de la iglesia, estábamos tocando este tema, que a veces la vida del ministerio es, me preguntó muchas veces la vida del pastorado cómo es. Yo le decía la otra vez que, por ejemplo, en los Estados Unidos es la cuarta profesión más peligrosa. Y uno decía, ¿por qué? Porque es en Estados Unidos los pastores mueren muy tempranos o los pastores tienden a suicidar. Es una de las tasas más altas de suicidio hoy día en los Estados Unidos, los pastores. Y estábamos conversando ese tema, hablando de ese tema, yo le decía a los pastores, bueno, hacemos esto por un llamado. No piense en mí, piense en otros pastores, ¿ya? Para que estoy tratando de hacerle ver. Usted va a su trabajo, y le decía yo así, usted va a su trabajo, hace su trabajo que tiene que hacer, mi hermano es laboratorista, voy a tomar tu ejemplo. Tú tomas la muestra de sangre, ¿cierto? Y te lo metes a las máquinas y las máquinas te dice, tiene esto, tiene colesterol, tiene aquí, tiene allá. Y la persona que se tomó el examen, después dice, y no, usted se equivocó, yo no tengo tanto colesterol. Nadie le rebata a él, po. Nadie le rebata a los médicos. Pero el pastor dice algo y adivine. 10 personas diciendo, no, es que así no es. Como decía el otro día, uno prepara un pasaje, está horas estudiando y después alguien ni sin estudio llega y te dice, no, es que no es así. Ya, ok. Después decía yo justamente que el pastor hace algo, toda la gente anda pendiente del pastor. El pastor dice algo, toda la gente está mirando esto. Ya le decía al final, ¿y en base a qué? En el caso mío, no muchos, pero muchos pastores saben cómo hacen en la obra de Dios, la hacen gratuitamente. Y es por eso que muchos pastores también o están fuera del ministerio o ya no están. ¿Pero sabe por qué están? Por amor a Dios. Y que no se malinterprete, no por amor a la gente, por amor a Dios. Aunque la gente merece el amor, ¿por qué? Porque es un mandato de Dios. Entonces, ¿tenemos que amar a nuestros enemigos? Sí, todos. Pero eso demuestra que yo le tengo un amor a Dios. ¿Y hay personas insoportables? ¿Sí o no? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Soportados los unos a los otros. Entonces, si la Biblia dice que hay que soportarse es porque hay gente insoportable. Y posiblemente yo soy uno de esos insoportables. Pero mire, vamos a Mateo 22 para cerrar. Así que hablamos hace un momento, hay que amar a Dios. Pero el Señor, ¿qué está pendiente? Que tú seas obediente a tu palabra, no que lo sientas. Tú puedes tener, yo estoy enamorado con Dios, llenas porque así es cuando uno está enamorado, ¿cierto? Lleno de fotos, lleno de corazones, la habitación lleno de pescado, lleno de cruces, lleno de imágenes. Yo amo a Dios, yo amo a Dios. Porque mucha gente es así. Tiene crucifijo, yo amo a Dios, tiene aquí, a todo Dios. Pero el Señor dijo que eso no es amar a Dios. Amar a Dios es hacer mi voluntad, lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Puso un ejemplo crudo. ¿Qué dice la Biblia? Si tú dices amar a Dios, el mandamiento es que tienes que amar a tu enemigo. Entonces, ¿qué haces enojado con tu hermano?
Y cuando a uno le dicen eso, ¿dices amar a Dios y estás enojado con tu hermano? No, como dirían mis hijos, no seas chanta. No vengáis a venderme la pomada que amas a Dios, pero no amas a tu hermano. Y ojo, porque me han preguntado también, amar a tu hermano no es andar abrazado con él y no, es ser respetuoso con él, ayudar si es necesario, aunque no se lo merezca, porque hay que hacerlo. Y no tener ninguna cosa en el corazón hacia él. Pero eso no quiere decir que vamos a andar juntos para arriba y para abajo y vamos a compartir, por si acaso. Porque a veces la gente está esperando que cuando uno dice, no sé, un compadre desagradable viene y te dice, oye, pero el Señor dice que tienes que amarme igual. Y como que te lo están poniendo que tengo que abrazarlo y tratarlo con mucho cercanía. No, por si acaso. Tiene que ver con la condición del corazón. Y después el corazón refleja lo que está afuera. En el libro de... Hay dos preguntas. Sí, es que dentro del amor para mí, hay dos tipos de amores al prójimo, que está el amor ágape sacrificial y el amor filial. Cuando el Señor dice en su palabra, ama a tu prójimo, no dijo ama a tu hermano de la iglesia, dijo prójimo. ¿Y quién es un prójimo? Todo ser humano. Pero dentro de ese amor hacia el prójimo hay dos tipos de amor. Mi prójimo, por ejemplo, Martina. ¿Martina es mi prójimo? Es mi prójimo. Pero a ella la amo ágape. ¿Qué quiere decir el amor ágape? Es el amor sacrificial. Yo estaría dispuesto a dar la vida por mi hija. Ese es el amor ágape. No quiero apuntar a nadie, pero ya vamos a ocupar aquí al bajista. Él es mi hermano en Cristo. Y a lo mejor en nuestro relacionamiento él me podría decir a mí, pastor, ¿sabe qué? Necesito los 2 riñones para vivir, ¿usted me los regalaría? Un ejemplo. Si se pudiera, se permitiera, un ejemplo. Ahí yo tengo que decir, ¿qué tipo de amor tengo sobre él? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida completita y morir por él? O, hermano, yo te amo, yo te puedo ayudar en todo lo que sea, pero no puedo darte la vida, porque hay otros deberes o otras cosas que tengo que hacer, mi familia, mis hijos, la predicación, la iglesia, pero cuenta conmigo. Yo igual lo amo. Y a lo mejor, y te voy a acompañar todos los días, y voy a estar contigo hasta tu muerte, pero no voy a dar mi vida. Ese es un amor filial, de filiación. Ya. Y yo sé, ¿por qué usted daría la vida por mí? A uno, ya, listo. Con eso me respondió hermana. Gracias. Allá al fondo la otra pregunta. Estas preguntas no salen para la casa, pero bueno, vamos a mejorar eso. Y la última pregunta ya. El tipo de amor, ya. Sí, y en el caso del matrimonio también aparece otro amor, que no lo he mencionado, que es el amor eros, ya que el amor del erotismo, el amor de la sexualidad, el amor de sentir cosas químicas, ese es el eros, y que también se da en el matrimonio también. Porque una cosa es dar la vida por amor hacia mi esposa, y también está el otro amor que es la pasión. Por ejemplo, en la intimidad, como dice Santiago, que hagamos honroso el lecho. Ahí entra a trabajar el amor eros, de ahí viene la palabra erótico. ¿Ya? Mal entendida, mal aplicada a veces. Entonces, por ejemplo, cuando una jovencita ve a un jovencito de la iglesia y lo ve y se le llenan sus ojos así de emoción y siente cosas en su interior y su vaso empieza a trabajar, se dilata el vaso, los cachetes se le ponen rojos, todo eso es químico.
Ella, ¿qué amor? Ella está amando a esa persona y está experimentando un amor eros. Pero no es ese no es el amor sacrificial de vida. Ya. En el griego son 4 tipos de amor, pero en la Biblia solamente menciona 3. Ya. Eso es para otro día. La última pregunta. Sí. Tu primer amor. Sí, el primer amor tiene que ver más que nada con la palabra enamoramiento, que es cuando hacemos las cosas, el concepto de primer amor ahí es el concepto de pasión, que hacíamos las cosas con pasión. Porque dice, ¿has probado los que dicen ser apóstoles? ¿Aplicado a la Biblia? Dice el texto. ¿Has probado los que dicen ser apóstoles? ¿O quieren decir que eran hermanos que eran buenos en la Biblia? Dice que han trabajado arduamente por amor. Y a propósito, a la iglesia de Éfeso, justamente le está diciendo, eran muy buenos hermanos, pero una cosa tengo contra ustedes, han dejado la pasión. ¿Cuál pasión? Era simplemente que es el concepto metafórico. Ya es un concepto metafórico. Porque le explico después el versículo, sale cómo yo puedo recuperar eso, para que lo pongan en su cabeza como ejemplo. Cuando yo conocí a mi esposa, o si usted estuvo casado y conoció a su señora, ¿cómo fuimos los primeros meses, los primeros años, o los primeros meses en nuestra relación? Le abríamos la puerta, adelante mi amor, pase. Y ahora, bájate, anda a abrir el portón que va a entrar el auto. No es por nada, pero ¿me entiende, no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hoy día a Nuestra Señora no le abrimos la puerta? Porque se perdió la pasión. No se perdió el amor, se perdió la pasión. Y sí, ¿qué sigue después? El versículo que leyó, porque ahí está la solución. Cuando alguien dice, pastor, siga. Y ahí está la clave. Vuelve a hacer lo que hacías antes. O vuelve a hacer las primeras obras. ¿Usted quiere reencantarse en su matrimonio? Empieza a abrirle la puerta nuevamente como lo hacía al principio. Llévele chocolate como lo hacía antes. Salgan juntos a comer como comían antes. Hay niños chicos, la intimidad de antes versus la de ahora. Rejuvenezca todo. Vuelva a hacer las cosas que hacía antes. A esa parte no les gustó a muchos, pero es así, es verdad. Lo prediqué el otro día. Pero eso es volver a tener pasión. ¿Y qué es lo que es pasión? Porque también ahí nace la pregunta. ¿Y qué es lo que es pasión? Es una gran pregunta que me hicieron un día y a través de un gran maestro le copié su respuesta. ¿Qué es lo que es pasión? Sí, sí, pero algo bien práctico, es que no se vayan en la profunda, sí, quiero aplicar algo más práctico. Lo que me enseñó a mí un gran maestro, ¿qué es pasión? Porque me dijo un día a mí, pastor, yo te miro a ti, me dijo, y tú tienes pasión por el deporte. Y yo le dije, pero ¿y cómo usted sabe que yo tengo pasión? Y me dijo, es que yo te miro y lo que tú haces no te das cuenta ni del tiempo, no te das cuenta de la hora, te olvidas de todo. ¿Usted tiene pasión por algo? ¿Tienes pasión tú por algo? ¿Y la hora cómo pasa? ¿Me doy a entender? Entonces, cuando yo logro recuperar esa pasión por Cristo,
¿Le hablábamos a la gente antes en la calle? ¿Al compañero en el trabajo? ¿Lo queríamos evangelizar? ¿Lo queríamos convertir? Sin saber nada de la Biblia, le hablábamos a cualquier persona que lo pillábamos por ahí porque había pasión. ¿Y qué pasó? Nos volvimos teólogos. Y le empezamos a hablar de teología a nuestros compañeros, en vez de hablarle de Jesucristo. Porque perdimos esa pasión y nos volvimos más pensantes. Por eso dice, vuelve a hacer las cosas que hacías antes. Si aquí hay un matrimonio que anda más o menos, o está bajoneado, o otras cosas, ahí hay una buena receta. Vuelva a hacer las cosas que hacía antes en su matrimonio, rejuvenezca su matrimonio, analice qué hacía antes, analice cómo trataba a su esposa antes. Vuelva a hacer todo eso y se va a reencantar. Pero eso hay que venir a matrimonio por si acaso. Y no, me sacaron del tema que iba a cerrar en el monte Getsemaní, ¿no? Vamos al capítulo 22 y con esto finalizamos. Lucas 22. Vamos a Lucas 22, por favor. Y era solamente para reforzar que a veces decimos, pero me dicen, pero es que es difícil, pastor. Es que no lo siento. Es que Dios nos está pidiendo que lo sienta. Porque el amar a Dios es hacer la voluntad de Él. ¿Lo sienta o no lo sienta? El amar a tu esposa, a tu esposo, Dios no te está pidiendo que lo sientas. Te está pidiendo que la ames. Y por eso, gracias al hermano que leyó recién Apocalipsis 2, dice, por tanto vuelve a hacer. Y el hacer se está refiriendo que es un verbo de acción. Son acciones, no sentimientos. Porque hay veces que yo no siento. Hay veces que no siento tratar bien a mi esposa. ¿Por qué me hizo el día de cuadrito? Pero Dios, ¿qué me dice? No interesa lo que te sientas, no interesa si te hizo la día de cuadrito. Ámala igual. Pero es que no lo siento, no me interesa, ámala igual. Si yo te soy sincero, si pensáramos de esa manera, que es difícil, ¿habrían tantos conflictos en nuestro matrimonio? ¿Con nuestras personas a nuestro alrededor? Bajaría la carga, pero muchísimo, pero es difícil. Versículo 41. Lucas, ¿qué les dije? Mateo otra vez. No, Lucas 22, versículo 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia, como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué dice? Oró, diciendo, mire la súplica de Jesús. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga, ¿qué dice? Mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Por eso les decía hace un momento, la Biblia se responde a sí misma. ¿Dios necesita fuerza? ¿Dios necesita que lo animen? Y Jesucristo aquí se le mandó un ángel para que lo fortaleciera. ¿Por qué? Porque estaba en su humanidad. ¿Porque en su deidad necesita fortaleza? No. Entonces está en su humanidad. Pregunta, si aquí está escrito en su humanidad, ¿qué está pidiendo? No quiero de esta manera. Para que usted se dé cuenta que por qué usted también dice, pastores, que no quiero. Dice, Cristo también experimentó lo mismo que tú, pero ¿cuál fue la diferencia? Y lo da el versículo.
Pero a la final le dijo, por más que yo siento no morir de esta manera, quiero hacer lo que tú dices que tengo que hacer, no lo que yo quiero. Y si yo le hubiera dicho, sí Señor, yo quiero morir, y al final del día no llega a la cruz, era el mismo ejemplo que estaba dando con los hijos con el Padre. Que Dios se agrada no con el que dice, sí, yo te amo, sino Dios se agrada más del que dice, me cuesta hacer lo que dice la Escritura, pero te voy a obedecer igual. Por eso el Señor dijo a través en Filipenses, en Filipenses, no lo busque, en Filipenses 2, versículo 5, que es largo un pasaje que está hablando de Jesucristo, hasta el versículo 11, a la final el Señor nos demanda, dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué dice? Que hubo también en quién? El Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Siendo Dios, quiso estar en la humanidad igual y cumplir ante nosotros y decirnos, se puede. Podemos agradar al papá, podemos agradar al Padre, independiente de lo que yo sienta, de lo que a mí me pase, de la circunstancia que tenga. ¿Hizo algo malo el Señor Jesús en la tierra? ¿Hizo algo malo en la tierra estando Jesús en la tierra? ¿Y cómo terminó? Y ahí es cuando yo escucho, hoy día estoy medio filósofo de mi experiencia con conversaciones, y yo escucho a veces de cristianos decir esto, pastor, yo no me merezco esto que estoy pasando. ¿Y el Señor Jesucristo se lo merecía? ¿Y qué dice la Escritura? Según Isaías en el libro de Efesios, como mudo, como oveja. Ahora, ¿es difícil? Difícil. ¿Imposible? ¿Qué es lo que hace posible que sea posible y que no sea imposible? No le eche la culpa a Cristo, porque Cristo, no le eche la culpa a Cristo, porque Cristo ya hizo lo que tenía que hacer. Es mi orgullo. Por eso dice la Biblia que Él resiste a los soberbios y da gracia. ¿Qué hace que yo no quiera cambiar? Mi orgullo. ¿Qué hace que ame a mi enemigo aunque no se lo merezca? Mi humildad. ¿Qué hace que ame a mi esposo a pesar de las veces que peleamos y rabiamos? La humildad. El gran conflicto del hombre es el yo, o ego, o más bien dicho, descrito en la Biblia, orgullo. Y aquí viene, ¿por qué Jesucristo llegó a la cruz? Porque no había orgullo en él. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios, gracias Señor, te damos por tu palabra. Yo sé, mi Señor, que tú resistes a los soberbios y das gracias a los humildes. Es por eso, Dios, que a veces podemos lograr avanzar y poder conquistar cosas que son imposibles para el hombre, como perdonar a gente que nos hiere, como amar al enemigo, como a veces equivocarnos y fallarte y después otra vez estar en la lucha. Mi Señor, simplemente te pido que me des la oportunidad de amarte más allá de mis errores, más allá de los conflictos que tenemos. A veces, como se enseñaba, es difícil, pero a la final ese difícil lo hace uno, producto de su orgullo. Yo te amo, Dios, y yo sé que mis hermanos aquí también creemos y decimos sí te amo, pero cuando vamos a la palabra de Dios, tú fuiste tan explícito al decir que el que hace la voluntad tuya, el que sigue los mandatos tuyos, el que es obediente a tu palabra, es realmente el que te ama. Por eso, mi Señor, te pido, te ruego que me des una oportunidad nuevamente de poder amarte. Lo que a lo mejor no quise hacer,
después de esta predicación lo voy a hacer, porque a la final la importancia era el que dejaba sus sentimientos, su falta de gana, dejarla al lado y a la final ser obediente al Padre. Esa fue la gran parábola que le dijiste ese día a los fariseos. ¿Quién realmente te amaba? ¿El que no quería ir y después volvió? ¿O el que dijo que te amaba, pero después no hizo la voluntad tuya? Creo que debemos, cada uno de los que estamos aquí, lograr constantemente ser el primero. Y sé que nos vamos a equivocar y vamos a fallar muchas veces. Y sé que a veces no vamos a lograr lo que dice la Escritura. Pero como vimos, llegó otro consolador. Y Él nos alienta y nos anima y nos dice que sí podemos, que lo vamos a lograr. Y que Él nos va a enseñar a guardar todas las cosas que están en la Escritura para llevarla a cabo. Así que así sea Dios en nuestra vida, mis hermanos. Sé que erramos mucho. Y las veces que erramos simplemente en la práctica es no amarte. Pero tú eres grande en misericordia, muy grande en misericordia. Y por eso dices tú que resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. Y espero en esta noche de mis hermanos que están aquí, que podamos abrazar la humildad y podamos decirle a Dios, Señor, sí, soy un orgulloso, soy una orgullosa, quiero hacer cambios, sé que mis sentimientos dicen una cosa, pero tu palabra dice otra. Dame una nueva oportunidad y que el Espíritu Santo me anime cada día a lograr cada objetivo, porque quiero amarte, Dios. Gracias, mi Señor. Sé que no merecíamos tu amor, pero diste tu vida y experimentaste todo el dolor, todo el quebranto. Sentiste cada látigo, cada corona, la corona cuando fue puesta en tu cabeza, cada espina, la sentiste con dolor. Aunque como veíamos no querías, en tu humanidad, en tus emociones, pero dijiste que se haga la voluntad del Padre. Y esa era la voluntad, que tú, Jesucristo, murieras por nuestros pecados y nos diera una nueva oportunidad. Porque entonces yo no puedo ser imitador de ti, de amarte, de amar a todos, aunque otros no se lo merezcan. Creo que tampoco nosotros merecíamos tu amor. Por eso, a eso le llamamos gracia, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Bendice a mis hermanos y bendice al que lucha, al que batalla, al que entra en conflicto, sobre todo con estos temas, porque siempre también Satanás no va a querer que hagamos la voluntad del Padre. Anímanos y guíanos, y ojalá Dios, durante estos días que quedan hasta el fin de semana, podamos hacer el bien y amar, inclusive al enemigo. Gracias, mi Señor. Bendice a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.